¿Te has preguntado alguna vez cómo era volar hace 30 o 40 años? No hablamos solo del precio del pasaje o de los uniformes elegantes de las azafatas, sino de un mundo completamente distinto allá arriba, a 10.000 metros de altura. Había cosas que hoy nos parecerían impensables, absurdas o incluso peligrosas, pero que en su momento eran parte de la rutina. Así que empecemos. ¿Te imaginas subirte hoy a un avión y que el pasajero de al lado encienda un cigarrillo justo después del despegue, como si nada? Parece impensable, pero durante décadas fue lo más normal del mundo. De hecho, no solo se permitía, sino que estaba institucionalizado. Los aviones de las décadas de los 60, 70 e incluso parte de los 80 venían equipados con ceniceros en cada asiento y señalizaciones luminosas que decían prohibido fumar y permitido fumar, según la fase del vuelo. Fumar era parte del ritual de viajar, del estilo de vida moderno y elegante. La publicidad de las aerolíneas incluso lo mostraba como algo glamuroso. Personas con traje, copa de vino en una mano y un cigarro en la otra, cruzando el océano con total distinción. Y aunque hoy nos parezca absurdo, no existía consenso científico sobre los efectos del humo de segunda mano. Era normal que los no fumadores simplemente aguantaran, como si fuera un pequeño precio por el privilegio de volar. Pero entonces, ¿qué cambió? Todo empezó a resquebrajarse en los años 80, cuando las investigaciones sobre el daño del humo pasivo comenzaron a generar presión pública. Las quejas de los pasajeros no fumadores crecieron, los sindicatos de auxiliares de vuelo empezaron a exigir condiciones de trabajo más saludables, y los gobiernos, al fin escucharon. En 1988, Estados Unidos dio el primer paso importante, prohibió fumar en vuelos nacionales de menos de 2 horas. Fue un punto de inflexión. Poco a poco, la restricción se extendió a vuelos más largos, y más tarde, a vuelos internacionales. Europa, Asia y Latinoamérica siguieron el mismo camino durante los años 90, y hoy en día, encender un cigarrillo dentro de un avión no solo es un escándalo, es un delito federal en muchos países. Aún así, quedan huellas de ese pasado. Algunos aviones todavía tienen ceniceros en las puertas de los baños. Las señales luminosas de no fumar siguen encendiéndose, aunque nadie lo cuestione. Y en ciertos vuelos, sobre todo en países asiáticos, verás que los asientos de fumadores aún existen, pero solo como reliquia del pasado. Curiosamente, no fue el daño a la salud lo que terminó de convencer a las aerolíneas. Fue el dinero. El humo dañaba los sistemas de ventilación, impregnaba los materiales de la cabina y subía los costos de limpieza y mantenimiento. Las quejas también afectaban la experiencia del cliente. Fue una mezcla de factores, pero la imagen pública y la rentabilidad pesaron más que la ciencia, al menos al principio. Hoy, la cabina de un avión es uno de los espacios más protegidos del mundo, cerrada con llave, blindada, monitoreada. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que podías entrar a saludar al piloto, en pleno vuelo. Y no era una excepción ni un privilegio especial. Era algo común, especialmente para los niños. De hecho, muchas aerolíneas ofrecían el tour por la cabina como parte de la experiencia de volar, una forma de despertar vocaciones y generar confianza en la tripulación. Incluso, al terminar el vuelo, los pequeños recibían una insignia de piloto honorario como recuerdo. ¿Lo recuerdas? Había una sensación de cercanía, de humanidad en los vuelos. El piloto no era una figura lejana y silenciosa, era el capitán del barco, y estabas invitado a conocer su puente de mando. Entonces, ¿qué cambió? Torretas de policía, todo cambió el 11 de septiembre de 2001. Aquel día, el mundo entendió que la seguridad aérea era mucho más frágil de lo que se creía. 4 aviones comerciales fueron secuestrados y utilizados como armas. El acceso sin restricciones a la cabina se convirtió en uno de los principales factores de vulnerabilidad. Desde entonces, las reglas cambiaron radicalmente. Las puertas de cabina comenzaron a ser reforzadas con materiales antibalas. Se instalaron sistemas de doble verificación para acceder. Y lo más importante, el ingreso quedó completamente restringido durante el vuelo, sin excepción, incluso para otros pasajeros o personal no autorizado. Hasta las visitas escolares al aeropuerto, donde los niños podían subir a la cabina y tocar los controles simulados, desaparecieron por años. El miedo era más fuerte que la nostalgia. Y aunque el mundo ha cambiado, muchas personas que vivieron esa experiencia todavía la recuerdan con cariño. Fue un símbolo de una época donde volar era casi una aventura mágica, no una operación militarizada. Y hoy, bueno, salvo que seas parte de la tripulación o tengas una autorización muy especial, nadie puede entrar a la cabina durante un vuelo, ni siquiera para tomarse una foto. Y sin embargo, ese recuerdo quedó grabado en la memoria colectiva, porque entrar a la cabina no era solo ver botones y palancas, era sentirse parte del viaje, confiar en quien te llevaba por el cielo. Hubo un tiempo en el que ir al aeropuerto era casi como ir a tomar un bus intermunicipal. No había que llegar con horas de anticipación, no había largas filas para pasar por rayos X, y nadie revisaba tu maleta con lupa. Literalmente, podías llevar casi cualquier cosa. ¿Cuchillos? Sí. ¿Perfumes de vidrio? Claro. ¿Encendedores? ¿Navajas suizas? ¿Latas de gaseosa? ¿Aerosoles? Todo eso era perfectamente legal y común. La seguridad en los aeropuertos era mucho más relajada, y el concepto de riesgo aéreo no estaba presente en el imaginario colectivo. La confianza estaba por encima del control. Imagina esto, subías al avión con tu equipaje de mano y nadie lo pasaba por un escáner. A lo sumo, te hacían una revisión superficial, casi
casi protocolaria. No había límite de líquidos ni de mililitros, ni te hacían sacar el portátil o los zapatos en un puesto de inspección. El cambio fue gradual, pero tuvo dos momentos clave que lo aceleraron todo. Uno, el atentado de Lockerbie, 1988. Un avión de Pan Am explotó en el aire debido a una bomba oculta en el equipaje facturado. Fue un antes y un después. A partir de ahí, se comenzaron a implementar escáneres de rayos X más avanzados, pero aún no se regulaba lo que llevabas en la mano. 2. El atentado del 11 de septiembre, 2001. Ese día cambió todo. Los atacantes utilizaron objetos punzantes y herramientas comunes que pasaron desapercibidas por la seguridad. Desde entonces, las autoridades entendieron que el peligro podía venir en cualquier forma. Fue entonces cuando nació el límite que hoy todos conocemos, máximo 100 mililitros por frasco, y todo en una bolsa transparente. La razón no era por capricho. En 2006, se frustró un atentado en Reino Unido que planeaba usar explosivos líquidos camuflados en botellas de bebidas. Desde entonces, esa restricción se volvió global, y aunque para muchos pasajeros estas medidas son molestas o exageradas, hay algo que siempre debemos tener presente. Cada norma de seguridad en los aeropuertos está escrita con sangre. Nada está ahí por accidente. Hoy, pasar por el control de seguridad puede parecer una molestia. Sacarte el cinturón, abrir la maleta, tirar la botella de agua que acababas de comprar. Pero todo eso tiene una historia detrás. Y a veces, esa historia salvó vidas. Hoy, apenas tomas asiento en el avión, una voz amable pero firme te recuerda: por favor, coloque su celular en modo avión. Y todos lo hacemos sin pensarlo. Es parte de la rutina. Pero, ¿sabías que ese modo no existía antes de los 2000 y que durante mucho tiempo nadie sabía con certeza si los celulares realmente interferían con el avión? Durante los 80 y 90, los teléfonos móviles comenzaron a hacerse más comunes, pero no existían estudios concluyentes sobre su efecto en los sistemas de navegación aérea. Así que las aerolíneas optaron por algo prudente: prohibir su uso durante el vuelo por precaución, aunque nunca hubo un caso documentado de accidente causado por ello. Y aquí es donde viene lo interesante. En aquella época, muchos pasajeros igual los usaban. Algunos encendían sus celulares justo después del despegue para verificar si tenían señal. Otros llevaban reproductores de CD, casetes, radios portátiles e incluso walkie-talkies sin problema. Y los más osados contestaban llamadas antes de que el avión tocara tierra completamente. El personal de cabina solía pedir que apagaran los dispositivos electrónicos, pero la medida era más protocolaria que efectiva. No existía una herramienta para verificar si realmente lo hacías. Era, básicamente, un acto de buena fe. Entonces, ¿cuándo apareció el famoso modo avión? Fue con la llegada de los smartphones, cuando los fabricantes empezaron a incluir una función que desactiva todas las conexiones inalámbricas sin apagar el dispositivo. El objetivo era permitir que los pasajeros usaran el teléfono para otras cosas, como ver fotos, escuchar música o jugar, sin representar un riesgo teórico para la seguridad aérea. Este modo se popularizó tanto que hoy está en absolutamente todos los celulares, tabletas, relojes inteligentes, laptops, incluso si ya no es tan necesario como antes. Y es que los aviones modernos están mejor blindados contra interferencias. De hecho, muchas aerolíneas ya ofrecen Wi-Fi a bordo, permiten usar Bluetooth con audífonos e incluso hacen pruebas piloto para que el modo avión sea opcional en el futuro. Pero entonces, ¿realmente es peligroso no usar el modo avión? La respuesta corta es: no tanto como antes se creía, pero aún puede causar interferencias molestas en la comunicación entre la cabina y la torre de control, especialmente si muchos dispositivos están activos al mismo tiempo. Por eso, aunque los sistemas sean más seguros, la norma sigue siendo apagar las conexiones inalámbricas. Y, seamos sinceros, un par de horas sin notificaciones, sin correos, sin llamadas, tampoco le hacen mal a nadie, ¿cierto? Hoy, si un pasajero empieza a comportarse de forma agresiva o alterada, lo primero que se sospecha es: está borracho. Y eso pone a la tripulación en alerta inmediata. Pero hace unas décadas, eso no era un problema. De hecho, era parte de la experiencia. En los 70, 80 e incluso parte de los 90, beber alcohol durante el vuelo era casi un ritual social. No había límite de consumo. Podías llevar tus propias botellas desde tierra. Y si te daba la gana, incluso abrir un vino, un whisky o un ron en tu asiento, sin permiso de la tripulación. Era parte del glamour de volar. Copa tras copa, los pasajeros brindaban como si estuvieran en una boda, pero a 10.000 metros de altura. El todo vale de las bebidas alcohólicas. En clase ejecutiva o primera clase, el servicio de bar era prácticamente ilimitado. Y en clase turista, si bien era más básico, seguía siendo gratis en la mayoría de aerolíneas, especialmente en vuelos largos. ¿Te imaginas hoy a un pasajero sirviéndose un whisky doble desde su propio termometálico? En ese entonces, no solo era aceptado, era normal. Y si bien la mayoría de las veces no pasaba nada, los problemas empezaron a acumularse. Pasajeros borrachos que no respetaban a los auxiliares de vuelo, riñas entre viajeros por motivos absurdos, emergencias médicas por intoxicación, incluso intentos de abrir la puerta del avión en pleno vuelo bajo efectos del alcohol. La gota que rebosó la copa. A medida que aumentaban los incidentes, las aerolíneas comenzaron a endurecer sus políticas, no por moralismo, sino por seguridad y reputación. La imagen de un pasajero ebrio gritando o vomitando no
era compatible con el servicio de calidad que las marcas querían ofrecer. Así llegaron los primeros cambios. Prohibición de consumir alcohol traído desde casa. Limitación de copas por pasajero. Capacitación especial para la tripulación en manejo de pasajeros intoxicados. Y en muchos casos, restricción total del servicio en vuelos cortos o domésticos. Hoy, el consumo de alcohol a bordo depende de la aerolínea y la duración del vuelo. Algunas ofrecen bebidas, pero con control estricto. Otras han optado por eliminarlo por completo. Y si intentas abrir tu propia botella durante el vuelo, puedes ser multado o incluso vetado de futuras reservas. Un cambio necesario, aunque incómodo para algunos. El debate sigue abierto. Hay quienes defienden el derecho a disfrutar una copa mientras viajan, y quienes argumentan que el cielo no es un bar flotante, sino un entorno donde todos deben sentirse seguros. Lo cierto es que la libertad absoluta que existía antes ya no tiene cabida en un mundo donde cualquier incidente se puede volver viral en segundos, y donde la seguridad colectiva está por encima de los placeres individuales.